Bien, hermanos, vamos una vez más al Evangelio de Mateo, capítulo 7, para continuar con nuestra serie de exposiciones consecutivas en el Sermón del Monte. Mateo, capítulo 7, leeremos una vez más los versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta última sección del Sermón del Monte, que se inicia en el versículo 13, es lo que podríamos llamar la conclusión del sermón. Como hemos dicho ya, el Señor está haciendo aquí un esfuerzo más directo por aplicar las enseñanzas impartidas a la mente y el corazón de su auditorio. Inicia esta sección con una invitación a entrar por la única vía de acceso al reino de los cielos. Versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta de entrada es estrecha, dice el Señor, y lleva a un camino angosto por el cual transitan pocas personas. Ni la puerta ni el camino son atractivos para el hombre natural, pero repito, es la única vía de acceso al reino de Dios. Ahora bien, existe otra puerta, así como también otro camino. A diferencia de aquella, esta puerta es ancha y cómoda, lo mismo que el camino. Por esa vía transita mucha gente. Es una senda mucho más popular, pero dice Cristo, termina en destrucción. Y es en el contexto de esta advertencia contra el cristianismo fácil, que ofrece al hombre salvación, pero rebajando y evadiendo las demandas del Evangelio, que el Señor nos advierte en los versículos 15 al 20 que debemos guardarnos de los falsos profetas. Hermanos y amigos, no todos los que alguna vez han manifestado inquietud por el estado eterno de sus almas se encuentran en este momento transitando por el camino angosto que lleva a la vida. ¿Por qué? Bueno, en el caso de muchos, porque fueron seducidos, porque fueron engañados por los falsos profetas, que se encuentran en el umbral de la puerta estrecha, al lado de la puerta estrecha, para impedir a los pecadores que entren por ella. Hace 2 semanas iniciamos el estudio de este solemne pasaje de las Escrituras, Mateo 7:15 en adelante, y vimos en primer lugar la definición de un falso profeta. Si vamos a guardarnos de los falsos profetas, de estos hombres que están al umbral de la puerta estrecha para impedir a los pecadores que entren por ella, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un falso profeta, y decíamos que se trata de un hombre que habla falsedad, pero en el nombre de Dios. Es un hombre que habla falsedad en el nombre de Dios. En Jeremías 14:14 dice Dios, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No profetizaban en el nombre de Baal, no profetizaban en el nombre de Astoret, ellos profetizaban en el nombre del Señor. Pretenden hablar en nombre de Dios, vienen a nosotros con una Biblia en la mano, su lenguaje es muy similar al nuestro, pero aún así profetizan mentiras. Su mensaje es en realidad una distorsión del mensaje bíblico. No los envié, dice Dios, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. En segundo lugar, vimos también el engaño del falso profeta. ¿Qué dice el Señor en nuestro texto acerca de la apariencia de estos hombres? Que ellos no vienen a nosotros con una tarjeta de presentación que dice fulano de tal, falso profeta. No.
Externamente estos hombres parecen ser lo que no son. Vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Sus palabras suaves y encantadoras traen consigo un veneno mortal. ¿Y en qué consiste la enseñanza de estos hombres? Bueno, es en ese punto en el que nos encontramos todavía, la doctrina del falso profeta. Hemos visto la definición, hemos visto el engaño, estamos viendo ahora la doctrina. Y como hemos dicho ya, hermanos, es imposible agrupar en un solo sermón o en 2 o 3 sermones todo lo que estos hombres enseñan. Pero podemos dar al menos algunas claves que nos permitan identificarlo. Hemos visto algunas características generales de sus enseñanzas, hemos visto algunas características específicas de sus enseñanzas. En sentido general, podemos decir al menos 2 elementos que caracterizan la doctrina de los falsos profetas. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, que estos hombres procuran proveer consuelo a personas que no tienen garantía ninguna de ser consoladas. En otras palabras, aquietan la conciencia de impíos que continúan sumidos en su impiedad, diciéndole que la ira de Dios no caerá sobre ellos. Dice Dios en su palabra en Jeremías 6:14, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. En segundo lugar, los falsos profetas sacrifican la verdad en aras de la popularidad. Sacrifican la verdad en aras de la popularidad. Lucas capítulo 6, versículo 26. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían los padres con los falsos profetas. He ahí, hermanos, 2 principios generales que nos ayudarán a identificar a estos hombres. Hermanos, no olviden, el falso profeta no echa la Biblia a un lado. Recuerden que ellos pretenden hablar en el nombre de Dios. Lo que hace el falso profeta es añadir un poco aquí, quitar otro poco allá, de modo que al final su mensaje no es exactamente el mismo de las Escrituras, aun cuando viene envuelto en un ropaje bíblico. El falso profeta distorsiona la enseñanza bíblica. ¿En cuáles áreas específicas? Bueno, la semana pasada vimos 3 de ellas, hoy veremos 2 más. En primer lugar, hablando ya en sentido específico, el falso profeta tiende a distorsionar en su mensaje el carácter de Dios. El falso profeta tiende a distorsionar en su mensaje el carácter de Dios. Él no niega la existencia de Dios, pero sobreenfatiza su amor y misericordia por encima de su santidad y su justicia. Mientras el Evangelio parte de la premisa de que Dios es santo, de que Dios es justo, de que el pecador debe arreglar cuentas con él, el mensaje del falso profeta toma el amor de Dios como punto de partida. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Hermanos, ese no es el énfasis bíblico. Ahora, no es que debemos evitar hablar del amor de Dios en nuestra predicación, de ningún modo. Ciertamente la Biblia dice que Dios es amor. Pero el amor de Dios por sus criaturas solo puede brillar en todo su esplendor cuando lo consideramos a la luz de su justicia y santidad por un lado y a la luz de nuestra pecaminosidad por el otro. Los pecadores no tienen problemas en aceptar que Dios es amor, pero se resisten a la idea de que Dios es perfectamente santo y justo. Eso es lo que el pecador rechaza de Dios, su santidad. Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Hermanos, estoy yendo rápido con esto, es un mero recuento para poder conectarnos con el resto del material que tenemos por delante. Dice el apóstol Juan, o el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece el amor de Dios. No, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
El falso profeta sabe que el hombre aborrece la luz y por lo tanto se cuida de enfatizar el elemento que resulta más atractivo para el pecador, aun cuando al hacerlo caricaturice la imagen de Dios. En segundo lugar, el falso profeta distorsiona la doctrina bíblica de la pecaminosidad del hombre. El falso profeta se reconoce en que distorsiona la doctrina bíblica de la pecaminosidad del hombre. No que los falsos profetas se vayan por completo a hablar del pecado, o que nieguen abiertamente la realidad de que el hombre es pecador, no, pero hablan del pecado en términos tan generales que nadie se siente incómodo, nadie se siente ofendido al escucharle. Mientras la Escritura presenta al hombre como un ser que ha sido totalmente dañado por el pecado, como un enemigo de Dios, y peor aún, totalmente inhabilitado para salir de esa condición por sí mismo, el falso profeta nos habla más bien de la necesidad de alimentar nuestra autoestima, nuestro sentido de valía personal, y aún nos advierten del daño tan grande que se le hace a las personas cuya autoestima no ha sido adecuadamente desarrollada. Y finalmente vimos la semana pasada que el falso profeta distorsiona también la doctrina bíblica del remedio ofrecido por Dios para salvar a los pecadores. ¿Cuál es el remedio ofrecido por Dios para salvar a los perdidos? El Hijo de Dios encarnado muriendo en la cruz del Calvario para pagar la deuda de aquellos que el Padre había elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es el medio a través del cual los pecadores obtienen el beneficio de esa obra redentora? La fe. Somos salvos por gracia, dice Pablo en Efesios 2, por medio de la fe. Una fe que nos lleva a confiar enteramente en Cristo para salvación. Una fe que nos mueve a abrazarle a Él y a apropiarnos de Él tal cual Él es ofrecido en los evangelios como Rey, profeta y sacerdote. Esa fe, dice la Biblia, nunca viene sola, sino que trae consigo también el arrepentimiento. Hermanos, para mí fue tremendo volver otra vez a leer en esta semana algunas páginas de un libro que tengo allí, de un gran teólogo de nuestra generación, cuyo libro tristemente ha sido traducido al español, donde ese hombre dice claramente que el arrepentimiento no es necesario para la salvación. Hermanos, es precisamente el punto, ese punto que los falsos profetas distorsionan. Nos hablan de una fe en Cristo que no lleva al hombre a someterse a su voluntad, que no lleva al hombre a someterse a su dominio. Se trata de una fe desprovista de significado, algo meramente sentimental y místico. Bien, hasta aquí lo que consideramos la vez pasada. Hermanos, era importante hacer este recuento para conectar el material que nos resta con lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, siguiendo el esquema que nos hemos propuesto y que ya confesamos en una vez anterior que no es original, en la mañana de hoy consideraremos dos aspectos adicionales a los que hemos considerado ya en que los falsos profetas distorsionan la enseñanza bíblica. Y debo aclarar, hermanos, que esta mañana cuando el pastor Lester Flaquer estaba dando la escuela dominical, me sentía por un lado regocijado, por el otro lado temeroso, porque estaba tomando todo lo que vamos a hablar en esta mañana y lo estaba poniendo en su clase, lo estaba exponiendo en su clase. Alguien me decía la semana pasada al salir por la puerta: pastor, es asombroso ver cómo están coincidiendo las clases de escuela dominical con las prédicas de la mañana y no nos hemos puesto de acuerdo. Y hoy en la mañana fue todavía para mí mucho más asombroso. Yo no sabía de qué iba a hablar el pastor Lester, él no sabía de qué iba a hablar yo. Pero ya verán, hermanos, en lo que estaremos hablando. Bien, hermanos, el falso profeta no solo distorsiona la doctrina bíblica del carácter de Dios, de la pecaminosidad del hombre y del remedio ofrecido por Dios para salvar a los pecadores, sino también, en cuarto lugar, distorsiona la doctrina bíblica de la seguridad de salvación. El falso profeta distorsiona la doctrina bíblica de la seguridad de salvación. ¿Cuál es la base sobre la cual deben descansar los que profesan creer en Cristo para estar seguros de que son salvos? En otras palabras,
¿Cómo puedo yo estar seguro de mi propia salvación? ¿Cómo puedo asegurarme de que yo no soy uno de esos que al final de los tiempos vendrán delante de Cristo y dirán: pero Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, etcétera? Y el Señor nos dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que yo no estoy en ese grupo? ¿Cómo puede un hombre saber con certeza si es o no un hijo de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos enseña claramente que la seguridad de un creyente descansa sobre tres elementos. No sobre uno u otro, sino sobre los tres, como si fuese un trípode. No sé cuántos de ustedes han visto un trípode, pero es lo que se usa, por ejemplo, para apoyar una cámara de video. Hay un trípode donde está apoyada la cámara de video. Son tres patas. Un trípode no puede apoyarse si le falta una de sus patas, cualquiera de esas. Bueno, de igual modo, la seguridad del cristiano depende de estos tres elementos juntos. No la seguridad de su salvación en el sentido de que la seguridad de que somos salvos depende de la fe de Cristo, que nos salvó por medio de la fe. La pregunta que nos estamos haciendo es: ¿de qué depende el que yo esté seguro de mi propia salvación? Mi salvación está segura en Cristo, pero no todo aquel que es salvo está seguro de que es salvo. Como también hay personas que no son salvas y están seguras de que lo son. La pregunta es: ¿cómo yo puedo, sobre una base objetiva, estar seguro de mi propia salvación? Bueno, he aquí el trípode bíblico. En primer lugar, tenemos las promesas que la Biblia da a los pecadores arrepentidos y que el Espíritu Santo hace real en nuestros corazones, de que todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe no se perderá. Repito, en primer lugar, tenemos las promesas que la Biblia da y que el Espíritu Santo eficazmente aplica al corazón de los hijos de Dios, de que todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe no se perderá. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 8.1, Romanos 5.1, Juan 5.24, el texto que leyó nuestro amado pastor esta mañana: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Juan 10.27 en adelante: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuántas hermosas promesas ha dejado Dios en su palabra para aquellos pecadores que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Ninguno se perderá. Pero hermanos, queridos hermanos, esa no es la única base de nuestra seguridad. En segundo lugar, tenemos las evidencias de una vida transformada. En segundo lugar, tenemos las evidencias de una vida transformada. Esa es la enseñanza que encontramos vez tras vez en la primera epístola de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo puedo yo saber que yo conozco a Dios? Pastor, porque cuando yo me postro a orar, yo quiero que usted vea cómo las lágrimas corren por mi mejilla y mi corazón se acelera y me da como un calambre. No, pero eso no es lo que dice Juan. Juan dice allí: sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida
en que hicimos una decisión en una iglesia cuando el predicador llamó a los pecadores al frente. No, en que amamos a los hermanos. Las evidencias de una vida transformada. Y en tercer lugar, tenemos el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio interno del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 16 dice Pablo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que tenemos por un lado las promesas de la palabra de Dios dada a los pecadores arrepentidos. Por el otro lado tenemos las evidencias de una vida transformada. Y por el otro el testimonio del Espíritu Santo. ¿Cómo puede un hombre adquirir la certeza de que es un hijo de Dios? ¿Sobre qué base debe descansar para afirmar tal cosa? ¿Cómo puedes tú decir yo soy un hijo de Dios? Cuando ese hombre lee las promesas de las Escrituras, el que cree en mí tiene vida eterna. Esas palabras son consoladoras para él. No solo porque el Espíritu da testimonio a su espíritu de ser un hijo de Dios, sino porque este hombre tiene en su vida las marcas que evidencian una obra de gracia en el corazón. Oh sí, pastor, yo puedo percibir una lucha tremenda en mi corazón, porque a pesar de que el pecado mora en mí y que me seduce continuamente al mal, yo puedo decir como el apóstol Pablo que en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Yo no tengo controversia con Dios por causa de sus mandamientos, más bien me contristo y aflijo al ver tanta indisposición en mí para obedecer la palabra de Dios. Y lo mismo puedo decir, pastor, con respecto a mis hermanos en la fe. Yo no soy indiferente a las cosas que les afectan. Yo amo el estar en su compañía, más que la que deseo estar con ningún otro grupo de personas. Pastor, aún en mis imperfecciones, yo amo la comunión con el pueblo de Dios. Yo amo el pertenecer a la iglesia. Yo amo el adorar junto con ellos a nuestro buen Dios y Salvador. Las evidencias de las que habla Juan en su carta. Y así podríamos continuar evidencia tras evidencia. Esos frutos que emanan de la fe no siempre se encuentran en nosotros en todo su esplendor. Esto es verdad. Pero están ahí. Y todo eso permeado por el testimonio del Espíritu Santo, por medio del cual nosotros venimos con confianza al trono de la gracia. Es el Espíritu, hermanos, que nos da libertad para ir a Dios como nuestro Padre que está en los cielos. Pablo dice en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, y ahí el testimonio, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En hebreo, el término cariñoso que usaban los hijos para referirse a sus padres terrenales, Abba, Padre. Hermanos, ¿cómo es que tenemos confianza para acercarnos a Dios y poner delante de Él nuestro clamor como lo haría un hijo con un padre? ¿Acaso no sabemos que Él es santo y que se encuentra infinitamente separado de sus criaturas pecadoras? Sí, los verdaderos hijos de Dios saben eso, que Dios es santo y que nosotros somos pecadores. La confianza con que se acercan a Dios no es la confianza del ignorante y presuntuoso que, desconociendo el carácter santo de Dios, se atreve a venir a Él y tratarle con una confianza como si no hubiera cuentas que arreglar con Dios. No, aquí no estamos hablando de esa confianza. Los creyentes se acercan con confianza porque el Espíritu que mora en ellos, que no es otro que el Espíritu del Hijo, los mueve a relacionarse con Dios como un hijo lo haría con un padre. Hermanos, esa es la base de nuestra seguridad. Esos tres elementos operando conjuntamente: la palabra de Dios, la evidencia de una vida transformada, el testimonio del Espíritu Santo. El problema es que muchos hoy día se apoyan únicamente en una pata del trípode. El problema de muchos evangelistas, de muchos predicadores en el día de hoy,
es que se apoyan únicamente en la promesa de Dios, dejando a un lado todo lo demás, y con la promesa únicamente quieren dar seguridad a los hombres. La Biblia dice que todo aquel que viene a Cristo tiene vida eterna. Sí, eso es verdad. Pero entonces igualan el venir a Cristo con hacer una decisión en la iglesia. Levanten su mano en esta mañana los que desean aceptar a Cristo como su Salvador personal. Vengan al frente, no rehúsen el venir a Cristo. Y aquellos que pasan al frente son llevados a una habitación. Se les dice de nuevo que deben hacer una decisión, que deben orar aceptando a Cristo como su Salvador personal, una frase que no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. Y una vez el pecador ora la oración del pecador, entonces el evangelista o cualquiera que sea busca textos como los que hemos citado en esta mañana. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y entonces tratan de convencer al individuo que debido a lo que hizo, esa promesa es para él. Mi amigo, tú oraste la oración del pecador. ¿Y qué dice aquí? El que cree tiene vida eterna. Esa promesa es para ti. Y aún le enfatizan que no debe dudar de la realidad de lo que este texto promete. Como hiciste tu decisión, esa promesa es tuya. La base de tu seguridad de salvación descansa en esa promesa y nada más. Hermanos, si hubiese algún texto en la Biblia que diga Sugel Michelén es hijo de Dios, yo solo necesito ese texto. Si hubiese algún texto que diga Sugel Michelén es salvo y va para el cielo, yo solo necesitaría ese texto. Pero lo cierto es que mi nombre no aparece en la Biblia, ni el tuyo tampoco. Por lo menos no con apellido. Porque algunos se llaman Juan, Pablo, pero no con apellido. Tu nombre no aparece en la palabra de Dios. Mi amigo, hay muchos textos en la Biblia que nos aseguran que los que se arrepienten de sus pecados y abrazan a Cristo por fe son salvos. Eso sí yo puedo decirlo con toda seguridad. Pero la misma Biblia nos advierte que algunos tienen la fe de los demonios. La misma Biblia nos advierte que algunos tienen la fe de los demonios. Aquella fe que llevó a Simón el Mago a recibir de buena gana la predicación apostólica y aún a bautizarse para ser parte de la iglesia. Pero ¿qué le dijo Pedro a este hombre cuando evidenció con su carácter la corrupción que todavía reinaba en su interior? Cuando quiso comprar el don del Espíritu Santo con dinero. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto para con Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro, este hombre hizo una decisión y tus palabras van a generar dudas en él. Pedro diría, sí, este hombre no tiene parte ni suerte con el pueblo de Dios, aunque haya hecho 1000 decisiones. No tiene parte ni suerte con el pueblo de Dios, porque la fe verdadera purifica el corazón, como el mismo Pedro dirá más adelante en Hechos 15:9, y el corazón de Simón el Mago no poseía evidencias de haber sido purificado. Oh sí, mi amigo, la Biblia promete salvación segura para todo aquel que cree, pero habla también de aquellos frutos que emanan de la verdadera fe. Santiago dice claramente en su epístola que si bien no somos salvos por obras, la fe que no tiene obras es muerta en sí misma. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Santiago 2:18. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo nos dice que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor.
Y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el problema de los falsos profetas? Que pasan por alto todos esos textos bíblicos y centran su atención únicamente en las promesas bíblicas. La Biblia dice que todo aquel que cree tiene vida eterna. ¿Has creído en Cristo? ¿Qué va a responder la mayoría de la gente? ¿Has creído en Cristo? Sobre todo si es una persona que ha hecho una decisión en la iglesia, ¿qué va a responder? Por supuesto que sí. Entonces eres salvo. Eres salvo. Eso es lo que Dios dice en su palabra y no debes poner en duda las promesas de Dios. Amados hermanos, esa enseñanza está llevando a muchos al infierno hoy día. No poseen evidencia alguna de salvación, no se han divorciado de sus pecados, no han abrazado a Cristo como Rey y Señor de sus vidas, pero hicieron una decisión y por eso están confiados. Pastor, pero ¿sabe usted cuántos pastores alrededor nuestro, pastores evangélicos? Algunos misioneros incluso están predicando eso, sí, yo lo sé. Por eso, hermanos, yo no estoy diciendo aquí que todos los que enseñan tal cosa lo hacen deliberadamente para engañar, no. No, estoy consciente que muchos lo hacen porque están sinceramente convencidos de que eso es lo que enseña la palabra de Dios. Hermanos, digo esto con pena, muchos ministros del Evangelio, personalmente creo que verdaderos hijos de Dios se han extraviado en estas cosas, han abrazado la doctrina de estos falsos profetas y sin quererlo están llevando a mucha gente al infierno. Como decíamos el domingo pasado, Cristo no me manda aquí a juzgar la motivación de los falsos profetas, me manda a cuidarme de sus enseñanzas, a cuidarme de sus doctrinas. El único que tiene derecho a decirle a una persona con toda certeza tú eres salva es el Dios que salva. El único que tiene derecho a decirle a una persona con toda seguridad tú eres salva es el Dios que salva. Yo puedo decirte cómo obtener la seguridad de salvación, pero yo no puedo darte esa seguridad. Es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ningún evangelista, ningún misionero, ningún predicador puede hacer eso. En muchos cursos que se imparten sobre evangelismo personal, y yo lo digo por experiencia propia, se enseña a los que llevan el evangelio que tan pronto una persona hace su decisión, hay que asegurarle que es salva. Hermanos, eso es jugar a ser Dios. Eso es jugar a ser Dios. Y en muchos casos se le provee consuelo y seguridad a personas que no tienen ninguna garantía de ser consoladas, personas que no deberían vivir seguras. Y llegarán como aquellos que llegaron con toda seguridad: Señor, Señor, pero y en tu nombre no hicimos milagros. ¿Estaban seguros? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jeremías capítulo 23. Versículo 16. He aquí la marca del falso profeta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Y qué es lo que dicen? Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. ¿Qué es lo que hace el falso profeta? Aseguran a hombres que están irritando a Dios con su conducta: no se preocupen, paz tendréis. Y sigue diciendo: y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, estos hombres dicen, no vendrá mal sobre vosotros. He ahí, hermanos, la característica de un falso profeta.
Pero ¿cuál es la marca de un verdadero profeta? Versículo 18 al 22. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? En otras palabras, ¿cuáles son los profetas que en verdad han llegado al consejo del Señor? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si hubiesen sido de ese grupo que en verdad conocían el corazón de Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué es lo que hace el profeta verdadero? El profeta verdadero habla paz a personas que andan por sendas de justicia, a los que han entrado por la puerta estrecha y transitan por el camino angosto. Hermanos, la Biblia dice que la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. Donde no hay justicia, no hay garantía de paz. Pero el falso profeta promete paz aún a aquellos que transitan por caminos de maldad. No se preocupen, ustedes hicieron su decisión, llevan todos los sábados el cordero al sacrificio. Jehová dice, paz tendréis, paz tendréis. No oigan a Jeremías. Es un hombre negativo, siempre hablando de juicio, siempre hablando del infierno. Es un hombre extremista este Jeremías. Dice Dios, esos hombres nunca han estado en mi consejo. Nunca han estado en mi consejo. Pero aún tenemos un área más que debemos tocar, en la que los falsos profetas distorsionan la enseñanza bíblica, y es en la necesidad de perseverar y continuar transitando por el camino angosto hasta el fin. ¿Ven ustedes cómo conectamos ahora con lo que decía el pastor Flaquer esta mañana? ¿Cuál es la otra doctrina que los falsos profetas distorsionan? Ellos niegan la necesidad de perseverar y continuar transitando por el camino angosto hasta el fin. Los teólogos llaman a esto la perseverancia de los santos. Ahora, no se adelanten, porque algunos pueden decir, pero entonces está contradiciendo al pastor Flaquer. No, yo no estoy contradiciendo al pastor Flaquer. Yo digo un rotundo amén a todo lo que él dijo esta mañana. No se adelanten. Hermanos, ¿qué significa la palabra perseverar? Significa, y yo tenía esa definición ahí antes que él pusiera la vela aquí, significa continuar en un curso de acción aún a pesar de las dificultades. ¿Qué significa perseverar? Continuar en un curso de acción aún a pesar de las dificultades. Cuando oímos que alguien ha estado perseverando en algo, sabemos entonces que esa persona ha continuado envuelto en un asunto a pesar de las dificultades y problemas que ha tenido que confrontar en el camino. Por ejemplo, hermanos, si alguno de ustedes llega a mi casa y me encuentra dormitando en una hamaca y se queda por un rato conversando con mi familia y yo sigo dormitando plácidamente en mi hamaca, usted seguramente no dirá, o al menos no lo dirá en serio, el pastor está perseverando en dormir. No, la palabra perseverancia allí no tiene lugar. Ahora, si usted llega al mediodía y me encuentra trabajando en mi jardín y se entera por mi esposa que yo he estado allí desde temprano en la mañana, a pesar del calor, a pesar de los mosquitos, a pesar de las ampollas que tengo en la mano, entonces sí se puede decir que yo he perseverado en mi trabajo. Perseverar es continuar en el mismo curso de acción a pesar de las dificultades. Bien, en lo que respecta a la salvación, la Escritura enseña claramente dos verdades
que bajo ningún concepto deben ser separadas la una de la otra. ¿Cuáles son? Bueno, por un lado, la Biblia enseña que aquellos a quienes Dios salva, los preserva hasta el fin. Lo que decía el pastor Flaquer esta mañana. Ninguna persona que ha sido realmente salvada por Dios se perderá. La salvación es del Señor. Él la inicia, Él la llevará a su fin. Y hermanos, si solo tuviésemos Romanos 8 para probar esta doctrina, ese pasaje bastaría. El pastor Lester ya leyó ese texto, Romanos capítulo 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios, el que continuamente intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hambre, persecución, angustia, peligro, espada? No, antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, y parece que Pablo pensó si se le quedaba algo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, qué bueno. Ahora noten algo, hermanos. La Biblia dice que Dios da la fe, es el hombre que cree. La Biblia dice que Dios da el arrepentimiento, es el hombre que se arrepiente. La Biblia dice que Dios preserva a sus santos. Son los santos los que perseveran hasta el fin. Los santos perseveran hasta el fin. Todo hombre que profesa ser cristiano tiene la responsabilidad de perseverar hasta el fin. Dios da la fe, el hombre cree. Dios da el arrepentimiento, el hombre se arrepiente. Dios preserva, nosotros perseveramos. Pastor, ¿y no hay una contradicción en esto? No, ninguna contradicción. El punto es este. La prueba de que Dios nos está preservando es que Él pone en nosotros la gracia que nos mueve eficazmente a usar los medios a través de los cuales los creyentes perseveran. El que no está perseverando no tiene garantía ninguna de que Dios lo está preservando. ¿Qué dice Mateo 24:13? El que perseverare hasta el fin, ese y no otro será salvo. No, pastor, eso se refiere a los judíos en la gran tribulación. Bueno, yo no creo eso, pero aún suponiendo que fuese así, en Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No, pastor, pero esos son los hebreos cristianos. Bueno, Juan 8:31, todos los teólogos están de acuerdo que Juan es el evangelio para los gentiles. ¿Y qué dice Juan? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si no permanecemos en su palabra, sois discípulos falsos. Juan capítulo 15, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué se hará con ese pámpano? Será quemado en el infierno. Primera los Corintios 15, 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Con la fe de los demonios. Hermanos, ¿cuál es la frase que se repite vez tras vez en las cartas que Cristo envió a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3? El que venciere, el que venciere.
El que venciere. El que venciere 7 veces. ¿Cómo podemos saber, hermanos, que Dios nos está preservando? Si estamos usando todos aquellos medios que Dios ha puesto a nuestro alcance para perseverar hasta el fin. Mi amigo, esa es la enseñanza bíblica. Ese es el balance de las Escrituras. Si enfatizamos una verdad por encima de la otra, estamos distorsionando el mensaje bíblico y por lo tanto estamos caricaturizando el Evangelio. Vayamos una vez más al Evangelio de Mateo capítulo 7. Nuestro texto otra vez. Mateo capítulo 7. ¿Qué debemos hacer si queremos alcanzar la vida eterna? Debemos entrar por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, versículo 13. ¿Y qué encontramos inmediatamente después de la puerta estrecha? Un camino angosto que lleva a la vida, dice el Señor en el versículo 14. La puerta lleva al camino. El camino lleva a la vida. Hay una conexión inseparable entre estas tres cosas, la puerta, el camino y la vida. ¿Qué es la puerta estrecha? La verdadera conversión. ¿Qué es el camino angosto? El andar de aquellos que perseveran en la obediencia, que perseveran en agradarle a Él. Mi amigo, el que no se encuentra en estos momentos transitando por ese camino es un presuntuoso si cree que entró por la puerta y más aún si cree que al final llegará a la vida. Es un presuntuoso. Hermanos, Dios preserva, el hombre persevera. Aquel que no está perseverando no tiene garantía ninguna de que Dios lo está preservando. Mientras el falso profeta nos dice, no hay problemas. Si algún día hiciste tu decisión, no hay nada que temer. La Biblia dice más bien, seguid la paz con todos y la santidad. ¿Por qué debemos seguir la santidad? Porque sin ella nadie verá al Señor. Nadie verá sin ella al Señor. ¿Somos salvos por ser santos? Por supuesto que no. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero todo aquel que en verdad ha creído, persevera en ese camino de fe. Persevera en su lucha contra la corrupción de su corazón, porque desea ser santo delante de Dios. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, dice Cristo, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Hermanos, ahí hay seguridad. Cristo dijo en una ocasión, Señor, hablándole al Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Dios el Padre nunca le ha negado una oración a Cristo. Y Él dijo aquí, Padre, aquellos que tú me diste, yo quiero que estén conmigo. Y pueden estar seguros, hermanos, Dios el Padre responderá esa oración de Dios el Hijo con toda seguridad. Pero eso no fue lo único que pidió el Señor en esa oración. Versículo 15. Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Queridos hermanos, así como podemos decir que esta oración sacerdotal asegura mi glorificación, también puedo decir que asegura mi santificación. Y si no estoy siendo santificado, ¿cómo puedo saber que al final seré glorificado? Romanos capítulo 6, versículo 22. Y noten aquí, hermanos, en este texto, en un lenguaje teológico, lo mismo que dice el Señor en un lenguaje más ilustrativo en Mateo 7. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, la puerta estrecha, tenéis por vuestro fruto la santificación, el camino angosto,
y como fin la vida eterna. Todos los que han sido libertados del pecado, todos los que han sido hechos siervos de Dios, ¿qué tienen ahora? El fruto de la santidad, y que tendrán al final la vida eterna. El que no tiene el fruto, ¿cómo sabe que ha sido libertado del pecado? ¿Y cómo entonces puede tener la certeza de que al final tendrá la vida eterna? Amados hermanos, queridos hermanos, que nadie se ampare en las hermosas promesas de las Escrituras para ser perezoso en el cuidado de su alma. Que nadie se ampare en las promesas bíblicas de preservación para ser un perezoso en el cuidado de su alma. Mi amigo, óyeme bien. Aunque seas miembro de esta iglesia, si no perseveras, terminarás en el infierno. Porque la vida cristiana es una lucha y solo pueden estar seguros de la preservación divina aquellos que permanecen luchando hasta el fin. En el progreso del peregrino, Juan Bunyan nos presenta esta verdad solemne como ningún otro podría hacerlo. Nos dice Bunyan que él vio en su sueño cómo Cristiano llega a la casa de intérprete. Y en la casa de intérprete Cristiano se encuentra con un hombre desesperado, encerrado en una jaula de hierro, para el cual ya no había esperanza. Cristiano pregunta a este hombre, ¿quién eres tú? Y él responde, yo soy ahora lo que no era antes. ¿Y qué eras antes? Noten el cuidado que Bunyan pone al escoger sus palabras. Antes era un profesante floreciente. Él no dice antes era cristiano. Antes era un profesante floreciente. No solo profesaba la fe, sino que aún tenía ciertos frutos que parecían ser propios de un creyente, tanto a los ojos míos como a los ojos de los demás. Pero ahora soy un hombre desesperado, encerrado en esta jaula de hierro. Pregunta Bunyan, ¿pero cómo llegaste a estar en esa condición? Escuchen bien, dejé de velar y de ser sobrio. Dejé de velar y de ser sobrio. Hermano querido, los que profesan la fe tienen solo dos alternativas. Solo dos. Los que profesan, yo no estoy diciendo los cristianos, los que profesan serlo, porque yo no tengo una bola de cristal para saber quién lo es y quién no lo es. Los que profesan serlo tienen solo dos alternativas: o continúan luchando o terminan en el infierno. O continúan luchando o terminarán en el infierno. Demostrarán con su apostasía que nunca conocieron la verdadera gracia en Cristo, que nos mueve eficazmente a perseverar en el camino angosto. Mire, hermano, aunque sea gateando. Aunque sea gateando. Prefiero cojear, prefiero arrastrarme por el camino angosto que correr por el ancho. Hay muchos que van corriendo. Hay otros pobres hermanos que van gateando, pero por el camino angosto, por el camino angosto. Hermanos, uno lleva a la vida, aunque sea gateando, el otro a la destrucción, aunque sea corriendo. Bien, he aquí entonces el retrato del falso profeta. Estos hombres se encuentran en el umbral de la puerta estrecha, guiando a los pecadores inquietos a entrar por la puerta ancha. ¿Y cómo lo hacen? Distorsionan la doctrina bíblica del carácter de Dios, la doctrina bíblica de la pecaminosidad del hombre, la doctrina bíblica del remedio ofrecido por Dios para los pecadores, de la seguridad de salvación y de la necesidad de perseverar hasta el fin. Quisiera concluir en esta mañana trayendo a modo de aplicación
las siguientes palabras del ministro del siglo pasado, Juan Carlos Riley. ¿Cuál es el mejor preservativo contra las falsas enseñanzas? ¿Cómo puedes tú, mi amigo que estás aquí en esta mañana, protegerte? Tú que profesas ser cristiano. Sin duda que el estudio constante de la palabra de Dios, precedido de una plegaria por el auxilio del Espíritu Santo. La Biblia nos fue dada para que nos sirviera de lámpara a nuestros pies, de lumbrera a nuestro camino. Es casi imposible que se extravíe el que la lea de manera debida. Es el descuido en leer la Biblia lo que expone a tantos a ser víctimas del primer maestro falso que oigan. Hermanos, ¿cómo puede esta iglesia ser preservada para que en el día de mañana no se pare aquí un falso profeta? ¿Cómo puede esta iglesia ser preservada si acaso en el día de mañana, Dios no lo quiera, alguno de nosotros nos extraviamos de la fe, comenzamos a apostatar y queremos introducir herejía y veneno en nuestro corazón? Si tenemos una iglesia donde cada miembro que la compone está empeñado en estudiar profundamente la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Fuera de eso, hermanos, ninguna iglesia tiene garantía. ¿O no, pastor? Nosotros confiamos en usted. No, hermano, no confíe en mí. Confíe en la palabra de Dios, porque cualquiera puede apostatar, cualquiera puede extraviarse, cualquiera puede convertirse mañana en un falso profeta. Lo único que nos va a asegurar como iglesia de que seguiremos caminando por el camino angosto es perseguir la palabra de Dios, comernos la palabra de Dios, como le dijo Dios a Ezequiel. Hermanos, nunca escuchen a un hombre porque su personalidad es atractiva o porque a ustedes le cae bien. Como nunca debemos rechazar la verdad que un hombre predica simplemente porque su personalidad no nos agrada. No tenemos que divorciar personalidad de verdad. Lo importante es qué es lo que ese hombre está predicando. Si no habla conforme a la palabra de Dios, a ese hombre no le ha amanecido. Y no es citar un texto aquí y otro texto allá, no. Es permanecer firme en todo el aparato teológico de la palabra de Dios. Y cada vez que ese hombre cita un texto, y cada vez que ese hombre comenta el texto, no se sale de ese marco, de ese aparato teológico completo de la palabra de Dios. Y mi amigo que estás aquí en esta mañana, como has podido ver, no es la sinceridad la que salva al hombre. Mi amigo, si abrazas sinceramente el error y entras por comodidad por esa puerta ancha y decides transitar por el camino espacioso, ese camino donde no tienes que arrepentirte de tus pecados, donde no tienes que dejar el mundo atrás, mi amigo, terminarás en destrucción con toda tu sinceridad, porque ese camino no conduce hacia ningún otro lado que no sea la muerte. Ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo, a ese Cristo que murió en una cruz, a ese Cristo que derramó su sangre porque era el único que podía pagar la deuda delante del Padre, a ese que se levantó de la tumba al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios y que tiene pleno derecho a reinar sobre ti. Mi amigo, ese Cristo ha prometido no echar fuera a nadie que vaya a Él clamando por misericordia y perdón. Ven a Cristo, porque te aseguro con la autoridad que me concede la palabra infalible de Dios que no serás rechazado.